La fiesta se celebraba en uno de los salones más exclusivos de Guadalajara, en la terraza acristalada del Hotel Demetria, desde donde se veía el cielo anaranjado fundirse con las luces urbanas. Era una boda elegante, llena de sonrisas forzadas, trajes a la medida y perfumes caros flotando en el aire. La orquesta tocaba un bolero con precisión técnica, pero sin alma. Todos se esforzaban por parecer felices, todos menos uno. En una mesa redonda, apartada del centro del salón, se sentaba un hombre que parecía haber sido colocado allí como un error de protocolo. Kenji Yamasaki, japonés, rostro impasible, traje oscuro sin una sola arruga, las manos reposando con rigidez sobre sus piernas. No hablaba con nadie, no miraba a nadie, solo observaba en silencio, como si el mundo a su alrededor fuera una película muda que él ya había visto muchas veces. A su alrededor, los invitados evitaban incluso cruzar miradas con él. Algunos cuchicheaban sobre él sin disimulo. Dicen que es millonario, pero no parece. Yo escuché que tiene fábricas de autos o que compró medio Jalisco, pero nadie se acercaba. Y aunque la pista de baile comenzaba a llenarse de gente, moviéndose torpemente entre risas y copas, él seguía allí, inmóvil, como si no supiera o no quisiera formar parte de aquello. No entendía una palabra de lo que decían, pero entendía los gestos, las risas contenidas, las miradas que se apartaban. La incomodidad no necesita traducción. Mientras tanto, entre bandejas y copas vacías, Elena Morales caminaba con agilidad por el salón, esquivando conversaciones que no le pertenecían. Tenía 24 años, ojos atentos y una expresión que intentaba mantenerse neutra, aunque sus pensamientos rara vez se callaban. Vestía el uniforme del personal, camisa blanca, chaleco negro y un delantal bien planchado. Nadie sabía que hablaba japonés. Nadie sabía que había sido una estudiante destacada en la universidad antes de abandonar sus estudios. En la boda, ella era solo la camarera morena de la esquina y estaba acostumbrada a ser invisible, una pieza funcional en el engranaje de la noche. Ver y valorar historias de personas que, como Elena, se sienten invisibles en medio de la multitud es nuestra misión aquí. Si crees que cada persona tiene una historia que merece ser contada, dale like a este video y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a traer más narrativas de superación que muestran la fuerza que existe detrás de cada rostro anónimo. Pero esa noche, su atención se detuvo en Kenji, no por curiosidad superficial, sino por algo más profundo, más humano. Había en él una soledad que le resultaba familiar, una rigidez que no nacía del orgullo, sino del desarraigo. Desde su rincón, lo observó tomar apenas un sorbo de agua. Notó cómo se esforzaba por mantener la compostura, como si estuviera defendiendo una dignidad silenciosa que nadie ahí parecía reconocer. En su mirada no había arrogancia, sino un cansancio sutil, antiguo. Cuando sus miradas se cruzaron por un instante, Elena bajó la mirada instintivamente, pero sintió algo. No fue una conexión romántica ni un relámpago de atracción, fue otra cosa, como si en medio de la fiesta ambos supieran que no pertenecían del todo a ese lugar. Aquel cruce de miradas fue breve, tan breve que nadie más lo notó. Pero para los dos, sin saberlo aún, esa noche no sería como las demás. Elena no solía involucrarse con los invitados, sabía bien cuál era su lugar. Pasar desapercibida, cumplir su turno y regresar a casa antes de que el cansancio se convirtiera en tristeza. Pero esa noche, mientras los brindis se repetían con risas cada vez más ruidosas, su mirada volvía una y otra vez hacia el rincón, donde Kenji permanecía como una sombra, solo, con las manos firmes sobre el regazo, los ojos clavados en el centro del salón sin moverse ni un centímetro. Algo dentro de ella no la dejaba ignorarlo. Había visto a muchas personas solas en fiestas, borrachos sin compañía, mujeres ignoradas, tíos divorciados con mirada perdida.
Pero aquello era diferente. No era la soledad de quien ha sido excluido. Era la de alguien que, aunque presente, nunca había sido realmente invitado. Sus hombros cargaban el peso de una barrera invisible, una muralla construida por el idioma, la cultura y quizás la indiferencia calculada de todos los demás. Pasada media hora, Elena se acercó a su mesa con una bandeja de refrescos. No tenía por qué hacerlo, ya que otro camarero se encargaba de esa zona, pero algo la impulsó. Colocó un vaso nuevo frente a él con movimientos suaves. Iba a girarse cuando lo escuchó decir en voz baja, «Gracias». Su acento era torpe, pero comprensible. Español básico, con esfuerzo. Elena lo miró sorprendida y sin pensar respondió en japonés. «De nada, no se preocupe por eso». Kenji levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron apenas y por primera vez en toda la noche, algo en su expresión cambió. Una grieta en el muro. «Hablas japonés», dijo despacio, aún en su idioma. Elena asintió. «Lo estudié durante 3 años. Me gusta mucho su cultura». Él no respondió de inmediato, pero asintió con una leve reverencia que le salió del alma. Fue un gesto breve, sutil, pero lleno de respeto. Elena sintió que acababa de cruzar una línea, una invisible, no solo con él, sino con la fiesta entera. Sabía que si alguien la veía hablando con un invitado, y menos con ese invitado, las miradas no tardarían en llegar. Pero en ese momento no le importó. «¿Le gustaría algo más?», preguntó ella, ahora en español. Kenji la miró por un segundo largo, luego negó con la cabeza. «Solo... gracias por hablar». Elena asintió. Le sonrió apenas, una sonrisa tímida, más para ella misma que para él, y volvió a caminar entre las mesas. Nadie había notado nada aún, pero algo había cambiado. El aire alrededor de aquella mesa aislada ya no parecía tan pesado, tan denso de soledad. Un pequeño puente se había construido sobre el abismo del silencio, y ambos lo sabían. Después de aquel breve intercambio, Elena continuó trabajando como si nada hubiese pasado, pero su cuerpo no mentía. Sus pasos eran más livianos, su respiración más alerta. Sentía una energía distinta en el pecho, una mezcla de adrenalina y duda. ¿Había hecho mal? ¿Lo había incomodado? ¿Alguien los había visto? En realidad sí, alguien sí los había visto. Álvaro, el jefe de salón, alto, moreno, de voz seca y rostro que parecía tallado en fastidio, la observaba desde cerca de la barra. Era un hombre que no gritaba, pero sabía cómo castigar con una sola frase. Y aunque no dijo nada en ese momento, sus ojos seguían a Elena con un juicio silencioso que ella conocía demasiado bien. Era la mirada de quien mide el valor de las personas por el uniforme que llevan. Y Elena acababa de cometer el pecado de olvidarse del suyo. Para Álvaro, un empleado no era una persona, era una función. Y la función de Elena era servir, no conectar. Cualquier desvío de esa regla era una insubordinación no dicha, una amenaza al orden que él tanto se esforzaba por mantener. Mientras tanto, en su rincón, Kenji seguía sin moverse mucho, pero algo en él había cambiado. Ahora sus ojos no miraban al salón con distancia, buscaban. Cada tanto discretamente se dirigían hacia Elena cuando ella pasaba entre las mesas. No era deseo, no era romanticismo, era algo más simple y más raro, gratitud. Era como si, por primera vez en toda la noche, tal vez en muchas noches, alguien lo hubiese visto como persona, no como una cuenta bancaria andante o una curiosidad exótica. Los demás invitados seguían igual, riendo fuerte, bailando sin ritmo, fingiendo naturalidad entre copas caras. Pero el murmullo alrededor de Kenji comenzaba a hacerse más ácido. ¿Qué hace aquí ese tipo? Ni baila ni habla. O seguro lo invitaron por compromiso. ¿Sabías que compró tierras en Sayulita? Qué ridículo tener tanto dinero y no saber comportarse. La crítica se disfrazaba de broma, pero Elena, que pasaba cerca, sentía las frases como puñales mal envueltos.
Y aunque sabía que no era su lugar defender a nadie, su estómago se encogía con cada palabra. La música cambió. El DJ reemplazó los boleros por una versión instrumental suave de un clásico romántico. La pista se despejó un poco, dando paso a las parejas mayores, que se abrazaban con movimientos lentos, ceremoniales. Era el momento más emotivo de la noche. Fotos, risas contenidas, aplausos tibios. Elena seguía trabajando, pero su mente estaba en otra parte. Kenji no se había movido desde que llegó. Llevaba más de 3 horas sentado observando un mundo que no lo quería allí. Nadie le había hablado, nadie lo había invitado a bailar. Y aún así, él seguía con la espalda recta, como si no necesitara nada de eso, como si soportara en silencio la incomodidad de ser diferente, extranjero, solo. Pero ella ya no podía más. Era una injusticia silenciosa, una microagresión colectiva que nadie parecía notar, pero que para ella gritaba más fuerte que la música. Veía en él un reflejo de su propia invisibilidad, y la pasividad comenzaba a parecerle una forma de complicidad. Tenía que hacer algo. Con el corazón latiendo fuerte en el pecho y la garganta cerrada, Elena se acercó a su mesa una vez más. Esta vez, sin bandeja, sin excusas, solo ella frente a él. Kenji la miró con una mezcla de sorpresa y alivio, y entonces ella habló en japonés, con la voz temblorosa pero decidida. «¿Le gustaría bailar conmigo?» El silencio fue inmediato en la pequeña burbuja que los rodeaba. Ni siquiera habían levantado la voz, pero algo en la atmósfera pareció detenerse. Él la miró fijo, como si dudara de haber entendido bien. «¿Ahora?», preguntó él sin moverse. Elena asintió. No sabía por qué lo hacía. No buscaba impresionar. No era un acto de rebeldía. Solo sentía que nadie más lo haría y que dejarlo ahí solo sería seguir permitiendo una injusticia pequeña pero cruel. Era un impulso que venía de un lugar más profundo que el miedo a ser despedida. Un lugar donde la dignidad humana era más importante que el protocolo. Kenji dudó. Sus manos temblaron apenas, pero se puso de pie. Los pasos hacia la pista fueron lentos, cuidadosos. Nadie los notó al principio, pero cuando llegaron al borde del círculo de bailarines, las miradas comenzaron a girar. Una camarera y el millonario japonés bailando. La música seguía, pero las conversaciones empezaron a apagarse poco a poco, como si algo no encajara en el cuadro perfecto de esa noche. Elena no bailaba como profesional, pero sus pasos eran sinceros. Miraba a Kenji a los ojos con una ternura que no buscaba nada a cambio. Kenji, por su parte, movía los pies con torpeza, pero con dignidad. No bailaban bien, pero bailaban, y por un instante, uno breve, frágil, hermoso, parecía que el mundo los aceptaba. La burbuja de humanidad que habían creado en la mesa se expandía ahora al centro del salón. Un pequeño acto de desafío contra la indiferencia. La gente los miraba, sí, pero sin hablar. Algunos con asombro, otros con una especie de curiosidad respetuosa. Había algo poético en esa escena. La chica invisible y el hombre intocable, unidos por un lenguaje que nadie más allí entendía. Incluso el DJ, sin saber por qué, mantuvo la canción unos segundos más. Elena sonrió. Kenji también, apenas. Era la primera vez en la noche, y por un instante ella creyó que todo estaría bien, que ese pequeño acto bastaba para quebrar la distancia. Pero entonces una carcajada rompió el aire. «¿Qué es esto? ¿Un número de circo?», dijo alguien cerca de la barra. Otra voz, más fuerte. «Mira eso, la camarera y el millonario. Solo falta que lo bese para ganarse la propina». Y entonces, como una chispa sobre gasolina, los murmullos se convirtieron en cuchicheos maliciosos. Las risas crecieron, las miradas se volvieron duras, no de todos, pero de suficientes. El hechizo se rompió con la brutalidad del prejuicio. Elena sintió el golpe, no físico, pero sí interno.
Un latigazo de vergüenza subió por su espalda y le quemó el rostro. Kenji detuvo el movimiento. La miró. Había algo diferente en sus ojos. Ahora no era enojo, era una especie de decepción silenciosa, no hacia ella, sino hacia el mundo. Aquel mundo que, una vez más, demostraba ser exactamente lo que él pensaba que era: superficial y cruel. Ella bajó la mirada, dio un paso atrás. «Lo siento», murmuró, ahora en español, y se fue. Caminó con rapidez hacia la cocina, ignorando las voces, ignorando las órdenes de su jefe, que ya se acercaba con el ceño fruncido. Necesitaba desaparecer. En ese instante deseó no haber hecho nada. Falsa victoria, falso momento. La fiesta siguió, pero algo se había roto, y Kenji volvió a sentarse, solo, otra vez. La cocina era pequeña, calurosa y llena de ruido, pero en ese momento, para Elena, era un refugio. Apoyó las manos sobre la mesa de acero y bajó la cabeza. El sudor de su frente se confundía con la vergüenza. Respiraba agitada como si hubiese corrido kilómetros. El corazón le latía en los oídos. Quería desaparecer. ¿Qué hice?, pensó. ¿En qué estaba pensando? La adrenalina del coraje se había disipado, dejando atrás solo el amargo residuo de la humillación. Había desafiado las reglas no escritas y el precio había sido inmediato y brutal. No pasaron ni 2 minutos antes de que Álvaro entrara furioso, sin gritar, pero con la mirada afilada como un cuchillo. «¿Me puedes explicar qué fue eso?», le dijo en voz baja, pero con una furia que se sentía en la piel. Elena intentó responder, pero las palabras no salían. «Tú sabes cómo nos deja eso frente al cliente, frente a los dueños del evento, bailando con un invitado y con el más raro, además». Era un ataque calculado, cada palabra escogida para disminuirla y culparla. Ella lo miró sin defenderse. No tenía cómo explicar lo que había sentido. No tenía palabras para justificar algo que, para todos los demás, parecía una insensatez. Era inútil intentar explicarle el concepto de dignidad o empatía. Para él, el mundo era una jerarquía rígida donde ella ocupaba uno de los peldaños más bajos. «Ve a casa ya. Yo me encargo de cerrar tu turno», dijo él. «Pero aún faltan 2 horas», logró murmurar ella. «No importa. Vete». La frase fue una sentencia. Sin más, Elena colgó su delantal, recogió su bolso y salió por la puerta trasera. En la calle, la ciudad seguía viva. Coches, risas lejanas, música de otros bares, pero para ella todo sonaba apagado. Caminó por las calles con pasos pesados. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Era una mezcla de rabia, tristeza y esa sensación amarga de haber hecho lo correcto en el lugar equivocado. Su acto de humanidad había sido interpretado como una transgresión y su castigo era el exilio de aquel mundo falso, un mundo al que ella, en el fondo, nunca quiso pertenecer. Esa noche, al llegar a su pequeño departamento en Tlaquepaque, su madre dormía en el sofá con la televisión encendida en bajo volumen. Elena no la despertó. Se encerró en su cuarto, se sentó en la cama y dejó caer la cabeza entre las manos. Pensó en dejar todo, en nunca más trabajar en bodas, en olvidarse de los idiomas, del japonés, de los sueños. Se sentía agotada, no por el trabajo físico, sino por la lucha constante de intentar mantener su dignidad intacta en un mundo que parecía determinado a aplastarla. Del otro lado de la ciudad, en una habitación de hotel silenciosa, Kenji Yamasaki miraba por la ventana del piso 15. Veía las luces de Guadalajara como si fueran otra galaxia. No había encendido la luz. No tenía hambre. Solo tenía una imagen fija en la mente, la de Elena, estirándole la mano en medio de la pista. Ese instante tan breve, tan limpio, y lo que vino después. No entendía del todo las palabras que habían dicho, pero había entendido los rostros, las risas, el desprecio.
Y lo peor de todo, había visto cómo ella, la única persona que le había mostrado humanidad, era castigada por ello. Kenji cerró los ojos. Pensó en su país, en su familia distante, en los años de negociaciones frías, en todos los lugares donde había sido bien recibido por su dinero, pero nunca por su persona. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió profundamente solo. La soledad que ella había visto en él era real, y su intento por romperla solo había servido para exponerla a la crueldad de los otros. Sintió una deuda, una responsabilidad que no podía ignorar. Esa noche, ninguno de los dos durmió, y el mundo siguió girando, indiferente a los corazones que se rompían en silencio. La mañana siguiente amaneció gris, con nubes bajas y un calor pegajoso que anunciaba tormenta. Elena no había dormido. Apenas se había movido de la cama con la mirada clavada en el techo, repasando una y otra vez lo ocurrido. En su celular, ningún mensaje, ninguna llamada, solo el silencio que suele seguir a una humillación pública. Pasado el mediodía, se obligó a levantarse. Lavó su rostro, preparó café, ayudó a su madre con los medicamentos, hizo todo en automático, con una calma fingida que solo ocultaba el vacío. Al volver del mercado, encontró algo en la puerta, un sobre. No tenía remitente, solo su nombre escrito a mano. Adentro, una tarjeta blanca simple, con una sola frase en español imperfecto. Gracias por verme. Quiero entender. ¿Puedo invitarla a un té? K. Yamasaki. Elena sintió cómo se le apretaba el pecho. La letra era torpe, pero firme. Había algo profundamente humano en ese gesto. No era insistente, no era condescendiente. Era una pregunta desde la soledad. Una puerta apenas entreabierta. No sabía cómo había conseguido su dirección, pero algo le dijo que no había peligro, que había sinceridad. Dudó por horas, el miedo luchando contra la curiosidad, la vergüenza contra un resquicio de esperanza. Finalmente, respondió por correo electrónico con una frase sencilla: sí, pero antes necesito que entienda algo. Esa misma tarde, se encontraron en una cafetería discreta en el centro de Guadalajara, lejos de los salones de fiestas, de los trajes, de los murmullos. Él ya estaba allí cuando ella llegó, con un cuaderno en la mesa y un diccionario electrónico al lado. Se levantó al verla e hizo una ligera reverencia. Elena no sonrió, pero se sentó frente a él. Lo miró a los ojos. «No me humillaron solo por bailar con usted», dijo en japonés. «Me humillaron porque no aceptan que alguien como yo se atreva a hacer algo fuera de su lugar». Kenji la escuchó en silencio, su rostro impasible absorbiendo cada palabra. Ella, entonces, sacó una hoja doblada del bolso. Era un certificado viejo, arrugado, pero aún legible. Certificado de competencia en lengua japonesa, nivel intermedio alto. Lo obtuve hace 4 años. Estudié en la universidad pública. Era becada. Quería ser traductora. Kenji frunció levemente el ceño, confundido. «¿Y por qué?», comenzó a preguntar. «Mi madre enfermó», interrumpió ella. «No había dinero, no había tiempo. Dejé todo. Trabajé de todo un poco. Ahora limpio casas, sirvo en bodas y trato de no soñar demasiado. Pero a veces todavía entiendo palabras que nadie espera que yo entienda». Kenji bajó la vista. Apretó los labios. Elena continuó, con voz firme. «No quiero que piense que fue por pena. Lo invité a bailar porque yo también sé lo que es estar sentado en una mesa donde nadie te habla. Porque no tener poder no significa no tener dignidad». Él la miró con otra expresión, una mezcla de respeto profundo y conmoción. Algo se quebraba dentro de él y se notaba. «En Japón», dijo con dificultad, «también hay silencios que pesan, pero no sabía que aquí dolían igual». Entonces, del bolsillo interior de su saco, Kenji sacó una hoja doblada en 4 y la deslizó hacia ella. Elena la abrió. Era una carta con el membrete de una fundación internacional.
El señor Kenji Yamasaki es miembro activo de la Fundación de Intercambio Cultural y Formación de Jóvenes Traductores. Actualmente busca talentos en Latinoamérica para integrar programas de becas y formación profesional en Asia. Elena no entendía. Lo miró. Kenji asintió despacio. No lo dije en la fiesta. No quería parecer el Salvador. Yo también tengo miedo de no ser visto como persona. Hizo una pausa y sus siguientes palabras lo cambiaron todo. Pero usted ya es traductora. Solo necesita que alguien se lo recuerde. Elena apretó la carta entre sus dedos. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. La invisibilidad a la que se había resignado comenzaba finalmente a disiparse. El viaje de Elena nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, nuestra verdadera esencia puede ser la luz que guía nuestro camino de regreso. Historias como esta nos recuerdan que nunca debemos renunciar a quienes somos. Si crees en el poder de las segundas oportunidades y en la fuerza que surge cuando alguien finalmente nos ve de verdad, ayúdanos a continuar. Dale like y suscríbete para más relatos inspiradores. En los días siguientes, la vida de Elena se dividió en dos mitades. El mundo exterior, donde seguía cumpliendo turnos, cargando bandejas y cuidando de su madre, y el mundo secreto, en el que sin saber cómo, había comenzado a recuperar partes de sí misma que creía perdidas. Kenji cumplió su palabra. No le ofreció un milagro ni una salida instantánea, pero la conectó con un programa de formación a distancia de la fundación. Le envió libros, materiales y la puso en contacto con una mentora japonesa. Todo era informal todavía, sin promesas escritas, pero por primera vez alguien le abría una puerta sin pedirle que se agachara para pasar. Elena estudiaba de noche, mientras su madre dormía. Volvía a practicar escritura, lectura, gramática. Tenía miedo de volver a ilusionarse, pero no podía evitarlo. Cada kanji que trazaba era un pequeño acto de rebelión contra la vida que le había sido impuesta, un paso de regreso hacia la mujer que debía haber sido. Sin embargo, lo que ocurre en silencio tarde o temprano llega al ruido. Una tarde, mientras recogía vasos en un evento menor, Álvaro se acercó a ella con expresión fría. «Así que ahora te crees importante», dijo él. Elena lo miró, confundida. «Me contaron que estás hablando con el japonés otra vez, que te anda buscando. ¿Qué es esto? ¿Una historia de película?» Ella no respondió. Álvaro sonrió, cínico. «Mira, te lo digo por tu bien. Gente como tú no termina bien cuando juega a cambiar de liga. Y si sigues con esas fantasías, aquí no vas a durar mucho». La amenaza no era directa, pero estaba clara. Esa noche, Elena caminó hasta el hotel donde sabía que Kenji aún se hospedaba. Dudó en subir, dudó en tocar, pero lo hizo. Kenji la recibió con la misma calma de siempre. Estaba leyendo, sin corbata, sin apariencias. Al verla nerviosa, dejó el libro a un lado. ¿Todo bien? Ella se sentó frente a él. No sonrió. «¿Por qué hace esto?», preguntó casi en susurro. Kenji no respondió de inmediato. «Porque vi en usted algo que no se puede ignorar». «¿Y qué vio?», insistió ella. Él la miró fijo. A alguien que no pide permiso para hacer lo correcto. Alguien que ya se levantó muchas veces sin ayuda. Elena bajó la vista. No quería llorar, pero estaba cansada, muy cansada. «No soy nadie, Kenji. Ni siquiera terminé la universidad. Ni siquiera soy buena sirviendo copas. Mi jefe me odia. Mis compañeros me ven como si estuviera loca. Usted podría haber ayudado a cualquiera. ¿Por qué a mí?». Él respondió con una voz suave, casi paternal. «Porque usted fue la única persona que se acercó, sin esperar nada a cambio». Hubo un silencio largo. Y entonces, sin levantar la voz, Kenji dijo: «La fundación aceptó incluir su caso como excepción. Si usted lo decide, puede viajar en 6 meses. El programa cubre todo, pero tiene que prepararse.
tiene que volver a estudiar en serio. Esto no es un regalo, es una apuesta. Ella sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. No era un sueño, no era un elogio, era una responsabilidad real. Salió del hotel con una mezcla de euforia y miedo, como si acabara de nacer otra versión de sí misma, y aún no supiera si podría sostenerla. Pero ya no podía volver atrás. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se sentó frente a su madre y le contó todo. La madre no dijo mucho, solo la miró con los ojos llenos de un orgullo silencioso y le tomó la mano. «Vuela, mi hija», susurró. «Solo no olvides de dónde saliste». Pasaron 6 meses. La ciudad seguía igual, con los mismos ruidos, los mismos rostros conocidos en la colonia, los mismos pasillos en los supermercados. Pero ella no era la misma. Había dejado el trabajo en eventos, con una despedida breve, sin lágrimas ni escándalos, solo una frase clara dirigida a Álvaro antes de marcharse. «Gracias por recordarme lo que nunca más quiero ser». Sus días se habían transformado. Se levantaba temprano para estudiar con una disciplina que parecía imposible en la Elena de meses atrás. Por sus propios medios, encontró una forma de mantenerse conectada con su propósito mientras se preparaba. Por las tardes, daba clases básicas de japonés a niños en una biblioteca comunitaria. No cobraba. Era su manera de mantenerse viva entre el idioma y los demás, de compartir la luz que había reencontrado dentro de sí. Con cada niño que aprendía a decir konnichiwa, sentía que estaba reconstruyendo no solo su futuro, sino también su fe en la comunicación y el compartir. Kenji regresó a Japón 2 semanas después del encuentro final. Se despidieron sin dramatismos en el vestíbulo del hotel, solo un apretón de manos largo y sincero y una última frase en japonés dicha con emoción contenida. A veces, los encuentros más importantes no necesitan durar mucho. Desde entonces, se escribían de vez en cuando. Él le enviaba materiales, correcciones, consejos. Ella le mandaba grabaciones con sus progresos. Ninguno hablaba del baile, ninguno mencionaba la fiesta, como si ambos entendieran que eso ya había cumplido su papel. El día de su partida llegó con un sol brillante que parecía celebrar su nueva etapa. Elena llevó solo una maleta. Dejaba atrás poco en lo material, pero mucho en lo emocional. Su madre la acompañó al aeropuerto, abrazándola fuerte, sin mostrar lágrimas. Los medicamentos estaban funcionando y, por primera vez en años, había una esperanza renovada también para ella. «No estás escapando, hija», le dijo la madre. «Estás regresando a ti». El vuelo fue largo, pero no pesado. Durante las horas en el aire, Elena repasó todo lo que había vivido. Recordó la mirada de burla de los invitados, el frío en la espalda al salir corriendo de la pista de baile, las noches estudiando con los ojos secos por el cansancio y, sobre todo, aquel gesto inicial, su decisión de acercarse a un hombre solo sin esperar nada a cambio. Esa fue la grieta por donde entró la luz. La pequeña decisión que, como una piedra lanzada a un lago, creó ondas que transformaron todo el paisaje de su vida. Un año después, una fotografía empezó a circular en un pequeño blog de la fundación en Japón. Mostraba a un grupo de jóvenes traductores en formación, sonriendo frente a una librería antigua en Kioto. Entre ellos, destacaba una mujer morena, de ojos firmes y expresión serena. Elena no llevaba maquillaje, no posaba, solo sonreía con honestidad. Ya no era invisible. Al contrario, irradiaba una presencia calma y segura, la de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. En Guadalajara, su historia no fue noticia ni recibió reconocimientos públicos. La vida siguió su curso, como siempre. Pero en el salón donde todo empezó, una nueva empresa de eventos había reemplazado a la anterior y entre las nuevas políticas había una muy particular. Todo el personal será tratado con el máximo respeto.
se promueve la inclusión y no se tolerarán comentarios ofensivos de ninguna naturaleza. Nadie sabía de dónde había salido esa cláusula, pero estaba ahí, un eco silencioso de aquella noche. Un joven camarero nuevo, al ver la foto del grupo de Kioto en la pantalla de una computadora durante una pausa, preguntó con curiosidad a una compañera más antigua: ¿y ella quién es? La excompañera sonrió sin mirar la pantalla, como si la imagen estuviera grabada en su memoria. ¿Esa?, dijo ella. Esa es una mujer que bailó con dignidad en un lugar donde nadie bailaba con ella. Y eso lo cambió todo. La historia de Elena y Kenji es la prueba de que el coraje no se mide en grandes actos heroicos, sino en los pequeños gestos de humanidad que nos atrevemos a tener cuando todos los demás eligen la indiferencia. Es un recordatorio de que detrás de cada uniforme, de cada función, de cada rostro que nos acostumbramos a no ver, existe un universo de sueños, talentos y dolores esperando ser reconocido. Una sola persona que se atreve a ver puede cambiar un destino. Nunca volvieron a cruzarse de la misma manera, pero la conexión permaneció. Kenji continuó su trabajo, encontrando otros jóvenes talentos, pero ninguna historia lo tocó tanto como la de la camarera que le ofreció un baile. Elena, por su parte, se convirtió en una de las traductoras más prometedoras del programa, especializada en mediar no solo palabras, sino también culturas, con la empatía de quien conoce ambas orillas del río. Su viaje nos enseña que la verdadera superación no es borrar las cicatrices de la humillación, sino transformarlas en la fuente de nuestra mayor fortaleza. Ella no olvidó el salón de fiestas, la risa cruel o el despido injusto. En cambio, usó esos recuerdos como combustible para construir una vida donde su dignidad nunca más estaría en negociación. Una vida donde ella, finalmente, era la autora de su propia traducción. Al final, no fue el dinero de Kenji ni la beca lo que salvó a Elena. Fue el acto de ser vista. Y al ser vista pudo finalmente volver a verse a sí misma, la estudiante brillante, la hija dedicada, la mujer valiente. Siempre estuvo ahí, solo temporalmente oculta bajo un delantal y el peso de la invisibilidad. Esa noche, en medio del lujo y la superficialidad, dos almas solitarias se encontraron en un baile torpe. Y, en ese breve momento de conexión, reescribieron no solo sus destinos, sino que también nos dejaron una poderosa lección. El mayor acto de rebeldía, en un mundo que insiste en categorizarnos, es simplemente tratar al otro con dignidad. La historia de Elena ha llegado a su fin, pero su mensaje resuena. Si narrativas de coraje y empatía como esta tocan tu corazón y te inspiran a mirar el mundo de una manera diferente, apoya nuestro canal. Dale like, suscríbete y comparte. Cada interacción nos ayuda a asegurar que más historias de superación sean vistas y escuchadas.